Vamos a hacer la lectura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículos 1 al 9. La leeré de acuerdo con el original, de modo que si encontráis alguna diferencia nos sorprendáis. Y este mismo texto, esta misma porción, la examinaré, la analizaré al final, porque es muy buen final para el tema que tenemos hoy. Los que estuvieron ayer recordarán que dije que la omnipotencia de Dios tiene dos aspectos. Uno, que es la omnipotencia de Dios y nuestra seguridad. Y el otro, que es el que vamos a estudiar hoy por la gracia de Dios, la omnipotencia de Dios y el problema del mal. Así que vamos a leer Lucas 13, del 1 al 9 inclusive. Dice así la palabra de Dios en esta porción. En este mismo tiempo estaban presentes allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? No, os digo. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, el viñador, respondiendo le dijo: Señor, perdónala también este año, hasta que cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si diere fruto, si hiciese fruto en adelante, puntos suspensivos. Y si no, la cortarás. Esta es la porción que nos servirá luego diríamos, de epílogo y de parte fuerte de este estudio. Como dije ayer, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, salta enseguida el problema del mal. Si Dios lo puede todo, ¿por qué consiente tanto mal? Y enseguida pensamos en las catástrofes, cuando leemos los periódicos, o oímos la radio, o viendo la televisión. ¿Qué cantidad de catástrofes naturales de toda especie ocurren? Siempre han ocurrido, pero parece que en estos días se multiplican. Erupciones de volcanes, terremotos, hambres tremendas en muchas partes del mundo, tantos desastres, accidentes de avión. Yo no sé si ha habido algún año que ha habido tantos como el año pasado y este. Tantos accidentes de avión, tantos accidentes de todo. Desde luego los accidentes de tráfico no son nunca cosa nueva porque más o menos se llevan poco todos los años. Pero incluso este año las estadísticas daban bastante más en la Semana Santa. Todo esto, y si a eso añadimos la miseria de tantos países, y más aún, la violencia de los hombres. La violencia. Tantas personas inocentes
Inocentes, claro, inocentes para la sociedad, no inocentes para Dios, porque delante de Dios no hay nadie inocente, pero que sin culpa suya respecto de lo que ocurre en la sociedad, lo pasan tan mal, son perseguidas, las matan, tantas cosas de estas que pasan. ¿Qué pasa? ¿Es que no se ocupa Dios de estas cosas o es que está, dicen algunos, no, Dios está muy lejano, está tan arriba que no se entera o si se entera no hace caso? El que diga esto es un blasfemo tremendo porque Dios no ha hecho las cosas, ni ha echado al hombre a este mundo para despreocuparse de él. Dios procura el bien de todos, pero también, como veremos después, depende del hombre mismo. Gran parte de los males que ocurren en este mundo. Pues bien, comencemos por decir, cuando se habla del problema del mal, que Dios no tiene problemas. Dios no tiene problemas, Dios solamente tiene soluciones. El problema del mal no es problema de Dios, es problema del hombre. El gran problema del hombre que está en su interior. Y tenemos dos versículos en la profecía de Isaías, capítulo 59, los dos primeros, que nos explican algo de por qué pasa esto. Dice así la palabra de Dios allí. He aquí que no se ha cortado la mano de Yahvé para salvar. No, no, no. No se ha cortado el brazo ni la mano de Dios para salvar. Ni se ha agravado, ni se ha endurecido su oído para oír. Escucha bien, oye bien Dios. Pero, ahí está el pero. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, el de Dios, para no oír. De modo que ahí está. El mal del hombre está en su corazón, y mientras su corazón está enemistado con Dios, no se puede esperar nada bueno de él. Y dice aquí la palabra de Dios que hay una división, es decir, como si hubiera una cima tremenda, anchísima, tan ancha que yo digo una cima infinita. Porque entre la orilla del hombre pecador, malvado, miserable, y la otra orilla del Dios justo y misericordioso, hay una distancia infinita. Entre el Dios santo y el hombre pecador hay una distancia infinita. Y esas orillas no se pueden unir con ningún puente que no sea también infinito. Un puente tan largo como ancha es la división. Y sabemos que ese puente existe, ¿verdad? Gracias a Dios que existe. Y que el pecado del hombre tiene remedio cuando ese hombre se acerca a Dios con fe y arrepentimiento y confiesa su pecado. Naturalmente que tiene remedio. Dios ha establecido que el pecado del hombre pueda ser perdonado mediante la muerte de un sustituto. Y ese sustituto, que va a ser de calidad infinita para poder unir esas dos orillas, es su propio Hijo. Su Hijo unigénito, tan Dios como el Padre. Y al hacerse hombre, nos dice la palabra de Dios, primera de Timoteo 2:5, que es el único mediador entre Dios y los hombres. El único puente entre Dios y los hombres. Puente, pontífice, pontífice, pontífice. El sumo pontífice no es el Papa, el sumo pontífice es Jesucristo. Y ese sumo pontífice bien puede llamarse así, porque pontífice significa el que hace puentes. Y Jesucristo no fue un simple carpintero, aunque estaba en Galilea. Fue un albañil de los que trabajan especialmente en madera. Él podía hacer puentes, pero es algo más. No es que hiciera puentes para esto. Él es el puente. Él es el puente. Y
A través de ese puente es como cada persona humana puede pasar a Dios y solamente a través de Él. Él dijo en Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 6, yo soy el camino hacia Dios y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, pasando por mí. Así es. De modo que la necesidad de este sustituto nos da ya la importancia del problema del mal. El problema mayor que el hombre puede tener, pero la solución mejor que Dios puede dar. Un sustituto que pague por mí lo que yo debía, de tal manera que yo me pueda presentar luego con la cara alta delante de Dios Padre, en el tribunal suyo, porque Él me va a ver vestido con el manto limpio y blanco de su Hijo, mientras que su Hijo, cuando estaba en la cruz, tuvo que estar cubierto totalmente de la negrura de nuestros pecados y sufrir así sobre sus espaldas la ira de la justicia de Dios. Segundo, la Biblia no soslaya el problema del mal, no lo deja a un lado, no dice de eso no hay que decir nada, tabú. No, no es tabú. La Biblia ni lo soslaya ni lo explica. No lo explica, lo describe, que no es lo mismo. No nos da razones divinas, sino descripciones divinas de lo que es. Tampoco nos dice cómo hay que domesticarlo, porque no se domestica tan fácilmente, pero dice algo mucho mejor. Tenemos que contrarrestarlo. No debemos esperar a que baje del cielo una solución y que diga todos los males de este mundo se van a acabar. Y también voy a acabar con la violencia de los hombres, quieran o no. No, eso no puede ser. Pero lo que nos dice sí. Ánimo, ánimo. Haced todo el bien que podáis e impedid todo el mal que podáis. Esto es lo que nos dice. Por ejemplo, tenemos en Gálatas, en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, estos dos versículos, 9 y 10. Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. De modo que no solamente nos anima a hacer el bien, sino que nos promete una recompensa a todo el que haga el bien. Segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, que las va a haber. El reloj de Dios marca las oportunidades, el reloj del hombre marca los minutos, pero los minutos no tienen que ver con las oportunidades. Muchas veces pasan muchos minutos y horas y días y semanas y no viene una de esas grandes oportunidades que Dios pone en la vida. Pero cuando la pone, cuidado, no te la dejes pasar, porque esa oportunidad no va a volver. Si Dios tiene misericordia contigo y quiere que ejerzas tu ministerio en pro del bien, enviará otra quizá para ponerte otra vez a prueba, pero aquella primera no vuelve. Y qué lástima, ¿verdad? Que tengamos que presentarnos los creyentes delante del tribunal de Cristo y que cuando nos diga qué llevas en las manos ahí, Señor, muy poca cosa. Y aquella oportunidad que tuviste y que estaba al alcance de tu mano, qué bien la podías aprovechado, cuánto bien podías haber hecho. Y no lo hiciste, ¿qué te parece? Muy mal, Señor, me avergüenzo. Eso es lo que diremos, eso es lo que diremos. No nos enviará al infierno, no, pero nos dará mucha vergüenza en ese primer momento en que nos encontramos cara a cara con el Señor. Y sigue el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. De modo que Pablo no excluye a nadie del bien que podemos hacer, pero también dice que antes que a los de fuera hay que hacer el bien a los de casa. Y los de casa son los creyentes. Cuando estén satisfechas las necesidades de los creyentes de una congregación,
entonces puede decirse, bueno, como tenemos tantos fondos y las personas que tienen necesidad en nuestra congregación ya tienen satisfechas sus necesidades, ahora ya está bien todo. No, vamos a hacer algo para los demás. En toda causa justa, en toda necesidad local, regional, nacional, internacional, el creyente hará muy bien en poner algo suyo también, y las congregaciones igualmente. Tengo otro texto, no lo voy a desarrollar, Primera de Juan en el capítulo 3, los versículos 16 al 18. Son de un pragmatismo tremendo. Hay quien dice, Juan se sube por las alturas y vamos, comienzas con su evangelio y aquello es tremendo, está muy alto. Sí, el evangelio está muy alto, también está al alcance de todos, pero su carta primera, la primera epístola de Juan, es práctica hasta más no poder, tan práctica como puedan ser y más que cualquier otra epístola del Nuevo Testamento. ¿Cómo dice allí Juan qué es lo que hay que hacer? Si Él puso su vida por nosotros, también nosotros tenemos que ponerla por nuestros hermanos. Y si alguien ve a uno que tiene necesidad, un hermano que tiene necesidad, y cierra contra él su corazón, sus entrañas, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Hermanos míos, no amemos de lengua y de palabra, sino de hecho y en verdad. Eso es lo que dicen esos versículos. ¡Qué práctico que es! Nada de decir, cuando estudiábamos Santiago el sábado y el domingo pasados, recordaréis los que estabais allí, aquel grupo en que hay alguien necesitado y Santiago los pinta con una fe sin obras y dice, ven que tienen necesidad de sustento y de abrigo y les decís, andad, cubríos y saciaos, id en paz. Sí que es buena solución, ¿verdad? Sí que es buena solución. No, hay que hacer el bien donde podamos, porque si sembramos a su tiempo, segaremos. Adelante, tercero. La Biblia comienza por emplazarnos, por desafiarnos, para que se entienda mejor, por desafiarnos a que nos atrevamos a contender con Dios. Aquel que se atreva a decir, ¿por qué Dios es injusto? Para un poco, ¿eh? ¿Quién eres tú para que te pongas ante tu Creador? ¿Quién eres tú, miserable gusano, para que te pongas a pedirle cuentas a Dios? ¿Quién eres tú? Y mirad, es muy aleccionador. Yo siempre que hablo de esto tengo unos pensamientos sobre el libro de Job, porque es donde mejor encuentro la solución a esto en realidad. Si leéis el libro de Job, y lo repito muchas veces, sobre todo el capítulo 9, qué barbaridades dice ese hombre. No solamente son impertinencias, no solamente son insultos, es que son blasfemias las que está diciendo. En realidad está diciendo blasfemias. Y mirad, llega al final del libro de Job en el capítulo 42, que es el último, y Dios les dice a los amigotes de Job que ellos han hablado mal y que Job ha hablado bien. Y dice uno, pero ¿cómo puede decir Dios eso? Pues sí que lo dice, porque los que han hablado bien según ellos, porque han salido hasta de abogados a favor de Dios, como les dice Job, estaban muy bien, viendo al otro padecer y ellos lejitos de esto. Ellos viendo, como se dice, y creo que lo repito muchas veces, pero me vais a perdonar, viendo los toros desde la barrera. ¡Qué bien! El que está completamente sano en salud, ¿cómo va a ponerse en el lugar del que está padeciendo la tortura que estaba padeciendo con su enfermedad? ¿Cómo estaba padeciendo este hombre? Pero Dios, nuestro Padre, es tan bueno y tan misericordioso, y esto me lo dejé en uno de los días, pero lo quiero afirmar bien, es tan bueno y tan misericordioso que cuando un hijo suyo en medio de la aflicción y del dolor y del pesar y de todo lo que le ocurra, derrama con amargura su corazón delante de él, Dios, en vez de enfadarse, le dice, hijo mío, te comprendo. Estás diciendo cosas que no vienen a cuento, no sabes lo que dices, pero te comprendo. Los hombres no se pueden poner en tu lugar, yo sí.
porque yo envié a mi hijo al mundo, y mi hijo sufrió más que nadie pueda sufrir. Y porque sufrió más que nadie pueda sufrir, él puede compadecer a todos los que sufran. Sufran poco o sufran mucho, nunca habrá una persona humana que sufra tanto como el Señor Jesucristo sufrió. Y Él es el que puede compadecernos, dice la epístola a los Hebreos. Él puede compadecer, porque ha sido tentado en todo, excepto el pecado. Fijaos, aunque nos detengamos un poco aquí, porque es precioso esto. Buscad en el libro de Job, en los últimos capítulos, del 38 en adelante, y veréis cómo habla Job y cómo habla Dios con él. Las palabras que Dios le dice se le van a grabar a Job tanto que después las va a repetir casi maquinalmente. Mirad, capítulo 38, los versículos 2 y 3. Está hablando Dios, le habla a Job por las cosas que él ha dicho, que a veces, y se ha querido justificar delante de Dios incluso. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Está hablando de Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y le dice, ahora, átate las calzaderas, como decimos en Aragón. Ciñe como varón tus lomos. Ciñe como varón tus lomos. Y yo te preguntaré y tú me contestarás. A ver a cuántas preguntas me puedes contestar. Tú que sabes tanto. A ver a cuántas preguntas. Bien. Y llega el capítulo 40. Y sigue respondiendo Dios a Job después de enseñarle grandes obras maestras del poder omnipotente que ha hecho él. Le va presentando el caballo, el búfalo, el cocodrilo, les va presentando cosas temibles o hermosas. La descripción que hace el libro de Job del caballo, ha dicho un científico, que no hay ningún zoólogo que la mejore. Nadie puede mejorar la descripción del caballo que hace la Biblia. Y lo mismo diríamos de la que hace del cocodrilo, etcétera, del hipopótamo. Y después de todo esto le dice, vamos a ver, ¿es sabiduría contender con el omnipotente el que disputa con Dios? Que responda a esto. Entonces respondió Job a Yahvé y dijo, he aquí que yo soy vil, es decir, miserable. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Es muy expresivo, ¿verdad? Haces así, chitón. No digas palabra. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Y ahora se acuerda y dice, aún 2 veces, pero no volveré a hablar. No volveré a hablar. Y ahora, capítulo 42. Mirad cómo comienza. Es la última vez que va a responder Job a Dios. Y le dice lo siguiente, no perdáis de vista las palabras del capítulo 38. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Fijaos ahora lo que dice. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Está repitiendo las palabras de Dios. Y se le grabaron de tal manera que las está repitiendo casi maquinalmente. Y la conclusión que saca es la siguiente. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Otra vez repitiendo la palabra de Dios. Ahora te voy a preguntar y tú me responderás. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y dice, estas 4 líneas valen un potosí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Veis qué conclusión ha sacado Job?
Qué conclusión tan digna, tan justa, tan humilde, tan mansa después de todo lo que había dicho. Porque después de todo lo que Dios le ha dicho al final y le ha puesto delante, y ahora ¿qué dices? Respóndeme. Perdón, Dios mío. Yo hablaba cosas que no entendía. Yo había oído de ti, había oído de ti. Esa era la cosa que había oído de ti. No te había visto. Ahora sí. He visto tu grandeza. He visto tu justicia, he visto tu misericordia, he visto tu omnipotencia. Y ahora que te he visto, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Veis? Qué bueno es esto para todos nosotros, ¿verdad? Cuando cualquiera de nosotros tenga una tentación de decir, ¿por qué? ¿Y esto por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuida a quien se lo dices. ¿Por qué a ti? ¿Y por qué va a ser a otro y no a ti? ¿Es que tú no eres un ser humano? ¿O es que tú no eres un hijo suyo como el otro? Pues si al otro se lo ha dado, a ti también. Ya lo veremos más adelante por qué. Quizá tengas que darle gracias y se las darás un día por lo que ha hecho. Cuarto, Dios ha establecido unas leyes físicas. La ley de la gravedad, en que las cosas caen por su peso. La ley de la impenetrabilidad, que si te das un cabezazo contra la pared no se abre y hace un hueco para que no te hagas daño. No. Te das el coscorrón, porque esa es la ley de la impenetrabilidad. Y otras leyes físicas que Dios ha establecido. Y Dios no va a suspender el efecto de esas leyes y hacer milagritos porque a ti te parezca que tiene que hacerlo. No. Si está una teja de un tejado ya medio cayéndose y solamente le hace falta un empujoncito del viento y tú pasas por debajo en ese instante, pues quizá te caiga la teja encima. Si eres hijo de Dios, nunca será para tu mal. Ahí está el consuelo. Si no lo eres, pues como cada hijo de vecino. De modo que esto tenemos que entenderlo bien. Y además tenemos que entender que muchas de las cosas que suceden respecto a las leyes naturales son culpa del hombre mismo. No hay que echar culpa al Dios que estableció esas leyes de que cuando cae una cosa por su peso, si coge a alguien debajo le hace daño. No. Es que muchas de esas cosas, y aquí entra lo que todo el mundo dice y sabe y habla de la ecología, de cómo es el hombre el que está echando a perder nuestro planeta y de cómo es el hombre el que está haciendo irrespirable el aire y contaminando ríos y mares. Y todo accidente que suceda a base de eso, ¿cómo se atreve el hombre a echarle la culpa a Dios? Recuerdo que en la Guerra Civil Española, cuando yo estaba de capellán, en una batería de artillería, uno de los tenientes, que además tenía un hermano cura y tenía que haber tenido un poquitín más de respeto, me dice a mí, oiga, pater, ¿cómo consiente Dios que se mueran tantos niños en esta guerra? Y digo, pero ¿aún se atreve usted a decir que cómo se atreve Dios a que mueran niños en esta guerra? ¿Es que ha empezado Dios la guerra o qué? ¿Quién ha comenzado la guerra? Vaya a echarle la culpa a él. De modo que tener el atrevimiento de cosas que son accidentes mortales que provienen de la malicia y la maldad del hombre y que el hombre mismo que está cooperando a eso se atreva a preguntar de esa manera que cómo se atreve Dios, que cómo hace Dios eso. De modo que, ¿cuál es el atrevimiento del hombre cuando se enfrenta con Dios si ese hombre no es un hijo de Dios? Y ojalá ningún hijo de Dios se atreva a ser irrespetuoso con su padre en este sentido. Quinto, tengamos en cuenta en cuanto al pecado, que en realidad es el único mal del hombre, sepámoslo bien. Por eso Pedro, en un fragmento que leeremos después, tanto en el capítulo 3 de su primera carta, como en el capítulo 4, está diciendo constantemente que el Hijo de Dios, que está haciendo el bien, no tiene que temer ningún mal. Si tú haces el bien, ¿quién te podrá dañar? Dice. ¿Quién te podrá hacer un daño si tú haces el bien?
No hay nadie que pueda hacer daño. Dios no te lo va a hacer. El hombre parece que te lo hará, pero tu Padre que permite a ese hombre que te lo haga, sabe controlar a ese hombre y también sabe que quizá mediante lo que te está haciendo ese hombre, tú vas a ganar mucha recompensa para el cielo. De modo que, en cuanto al pecado, digo aquí, que es el único mal verdadero, examinemos estas 5 cosas. Primero, la Biblia nos dice su origen, dónde comenzó el pecado. Y no tenemos más que abrir el libro del Génesis y en el capítulo 3 nos va a decir cómo comenzó el pecado. Todos vosotros lo sabéis, no hay por qué leerlo. Así comenzó el pecado. Segundo, nos dice cuál es el efecto del pecado en el corazón. Jeremías capítulo 17 en el versículo 9, allí se nos dice lo que es el corazón del hombre. Es lo más perverso y lo más engañoso que hay. El corazón del hombre. ¿Quién va a confiar en su propio corazón cuando sabe que la maldad está allí abajo en el fondo del corazón? ¿Del creyente? Pues sí, también del creyente, lo veremos enseguida. También ahí está la maldad. Y solamente con la gracia de Dios y el control del Espíritu Santo puede hacer el creyente que el pecado no tome las riendas de su vida y lo conduzca por mal camino. Así, ese es el efecto en el corazón. Tercero, la maldad del pecado no se cura con cataplasmas, no se cura con medicinas humanas, no se cura con nada de eso. Y es tan la maldad del pecado que como una bola de nieve que va corriendo y se va aumentando, así es siempre el pecado, llega a lo que dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 7, dice que esto está llegando a tal extremo que ya está en función el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad. Ese misterio de iniquidad que, como dice el apóstol en ese mismo contexto, culminará en la aparición del anticristo, al cual él llama ese inicuo, el hijo de perdición, una frase que la Biblia solamente aplica a 2 personas, al anticristo y a Judas, el hijo de perdición. Y dice que todavía no se ha manifestado, y no se ha manifestado porque hay quien lo impide. Hay algo y alguien que lo impide. Y yo tengo la opinión, respeto a las demás, pero estoy firmísimamente convencido que quien impide la aparición manifiesta del anticristo es la presencia de la Iglesia de Dios en el mundo. Eso es lo que lo impide. Y el que lo impide es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es en realidad el alma de la Iglesia, mientras está ese cuerpo de Cristo en la tierra y hasta que sea arrebatado al cielo, el poder del pecado no se manifestará en toda su fuerza. Pero hay de los que queden en el mundo cuando la Iglesia haya subido a los cielos. Porque entonces la maldad se desatará de una forma tremenda. Pero, gracias a Dios, que el poder de Dios también se manifestará, y el que estudie y lea el Apocalipsis verá que ese último libro de la Biblia, que tantas catástrofes nos dice y que nos da todas las maquinaciones del dragón, que es el diablo, de la bestia, que es el anticristo, y del falso profeta, también dice que llega un momento en que Dios dice, basta. Y a mitad de la gran tribulación, Dios hace caer sobre los impenitentes de este mundo, a los que el Apocalipsis llama los habitantes de la tierra, los que se agarran a este mundo, los que solamente quieren las cosas terrenales y no quieren nada de lo espiritual. Y allí se va a vaciar el furor de Dios sobre ellos. Y nos dice la Biblia que no se arrepienten, que siguen blasfemando. Así es el hombre. Así es el hombre. Cuando el hombre está endurecido en el pecado, por muchas señales que Dios le mande,
en vez de convertirse todavía se endurece más. Así de grande es la resistencia que el pecado del hombre pone a la gracia de Dios. Así de grande es. De modo que esto ya viene explicándonos bastante por qué existe todo este mal. Cuarto, el pecado se extiende de dos maneras, por acción y por contagio, por acción y por contagio, por acción personal. Cada uno, con cada pecado que comete, va aumentando esa carga que tiene mientras no le sea quitada por el nuevo nacimiento, mientras no le sea quitada por el perdón de Dios en Cristo. Va aumentando esa carga y puede llegar a una cantidad tremenda. Pero además, se quiera o no se quiera, el pecado y también la virtud se contagian. Se contagian porque el hombre sigue por imitación lo que no sigue por persuasión. A una persona quizá no se le puede convencer leyéndole toda la Biblia y diciéndole todas las razones que se ocurran. Pero el mejor modo de contagiar a una persona para el bien es comportarse de la mejor manera posible, de tal forma que sea manifiesto a todos, a los de casa y a los de fuera, que aquella persona es algo diferente, que en aquella persona ha pasado algo que no pasa en las demás. Ese es el modo de contagiar. Pero el mal también se contagia, y se contagia desgraciadamente más que el bien. Por algo se ha dicho que pones una manzana podrida en un montón de manzanas sanas, y las manzanas sanas no curan a la podrida. La podrida es la que pudre a las demás. Así es por desgracia. El pecado tiene ese mal. ¿Y por qué lo tiene? Pues lo tiene por una razón muy sencilla, porque el pecado tiene quinta columna dentro, la virtud no. La virtud es obra de Dios, nos viene de fuera porque el hombre de suyo no tiene más que pecado. El hombre de suyo no tiene más que pecado. Y por lo tanto el pecado está dentro de él, y lo que viene de fuera para inducirle al pecado encuentra en él ya un lugar muy amplio, porque está anidando en su corazón. En cambio la virtud la tiene que poner Dios con su gracia y con el poder del Espíritu Santo. De modo que, y generacional igual, no sé si era ayer o anteayer cuando estaba diciendo los atributos de Dios, las perfecciones de Dios que están en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, versículos 6 y 7, y que son 13. ¿Y cuáles predominan? Pues predominan las de la misericordia y del amor, porque Dios antes que nada es amor. Y cuando no tiene más remedio que castigar, castiga, pero castiga doliéndole mucho. Y cuando llega a ese aspecto, tenemos que, en cuanto a la misericordia, dice que se extiende a millares, y en cambio, en cuanto a la justicia, solamente a la cuarta generación. Pero qué cosa tan curiosa. Incluso la biología viene a esto, y la medicina. Las lacras familiares, las lacras de generación, aparte del mal ejemplo que un mal padre puede dar dentro de su casa a sus hijos, y esos hijos quizá mal criados van a criar mal a los nietos, etc. Pero en cuanto a lo que es castigo de Dios, todo lo que pase de la cuarta generación no viene de él. No viene de él, pero de él puede venir, y muchas cosas que todos sabemos y que se contagian y que se heredan, y dicen, mira fulanito, tal, ay, Dios sabe por qué, pero algo malo pasó en una generación anterior. No hay que decir más, pero ya me entendéis. Lo que nos interesa principalmente, y para eso estamos aquí, porque si no, estaríamos cantando solamente las lamentaciones de Jeremías, y aquí no nos vamos a lamentar toda la tarde, ¿no? El pecado tiene remedio, ya lo hemos visto. Su único remedio es lo que Dios ha hecho para quitarlo en sus tres fases, porque el pecado, no es la primera vez que lo digo aquí, creo, tiene tres fases: culpa,
poder y presencia. En cuanto a la culpa del pecado quedó totalmente borrada en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo y lo reciba en su corazón tenga el perdón de sus pecados asegurado, el perdón de sus pecados pasados, presentes y futuros. Naturalmente que en los presentes y en los futuros, de acuerdo con la carta primera de Juan en el capítulo primero, tendrá que confesarlos delante de su Padre. De modo que si dice yo no tengo pecado, dice la palabra de Dios, mientes y estás haciendo mentiroso a Dios, porque la palabra de Dios te dice que tienes pecado. ¿Y qué has pecado? La culpa de esos pecados, ya digo, borrada en la cruz del Calvario. Queda el poder del pecado. Mirad, la culpa del pecado está borrada según lo que dice el capítulo 5 de Romanos. El poder está en el capítulo 6 y la presencia en el capítulo 7. Así se acuerdan mejor cómo van en la forma en que Pablo explica esto en los diferentes capítulos. El capítulo 6 de Romanos está casi todo él dirigido a esto. A cómo Dios te pone a ti el poder suficiente para contrarrestar el poder del pecado. Y ese poder del pecado, que no dice allí que se destruya, sino que se contrarresta, es, según el capítulo 8, mediante la fuerza del Espíritu Santo que trabaja en nosotros, pero con el cual nosotros tenemos que cooperar. No tenemos que cooperar con Dios cuando nos borra la culpa, pero tenemos que cooperar con el Espíritu Santo cuando se trata de contrarrestar el poder del pecado. Y luego queda la presencia. Esa presencia del pecado en el hombre, de que caes y te levantas, señal de que hay un poder que te lleva, que te dice, ahí está presente, ahí está presente. ¿Y hasta cuándo estará presente? Pues hasta que mueras. Y entonces, como dice, el que muere ha quedado justificado de todo pecado, porque un cadáver ya no puede pecar. Pero aquí hay algo más. Nosotros no somos destinados a quedar como cadáveres en el sepulcro y sepultar nuestros pecados con nuestro cadáver. No. Resucitamos a una vida nueva. Y al resucitar a una vida nueva, ya sea por transformación o por resurrección, entonces la presencia del pecado se acabó. Se acabó. Porque en el momento de la transformación o de la resurrección, el Espíritu Santo, que es el artista divino que está formando la imagen de Cristo en nosotros, da el último toque a esa obra de arte y nos presentamos delante del tribunal de Jesucristo ya limpios del todo. Le veremos cómo es, seremos semejantes a Él. Bien, vamos adelante. ¿Qué motivos tiene Dios o puede tener para consentir tanto pecado? Para permitir que haya tanto pecado que llega, como he dicho, a límites increíbles de maldad. Pues los siguientes. Primero, Dios creó al hombre como ser libre y agente responsable de sus actos. Y le dio la capacidad, cuando lo creó, de poder decir sí y poder decir no, porque estaba puesto a prueba. Y para Dios tiene tanta importancia esto de que el hombre pueda decir sí y pueda decir no, que se arriesgó a que dijera no, para que cuando diga sí, ese sí sea de valor. Porque si Dios hubiera hecho al hombre como marionetas, como máquinas, que le dijeran siempre sí, ¿qué valor tendría ese sí? Ninguno. Porque diríamos, están hechos para decir sí. Pero si Dios hace al hombre para que pueda decir sí y no, cuando dice sí, tiene inmenso valor porque podría haber dicho no. Y no lo dice. Pero, ¿cuándo puede el hombre decir sí y no? Únicamente cuando ha nacido de nuevo. Porque si no ha nacido de nuevo, se acabó lo de poder decir sí, solamente dice no. Y esto es lo que nos trajo la primera pareja. Antes de caer en el pecado,
Dios hizo a Adán y Eva que pudieran decir sí y no, estaban en estado de prueba. Cuando cayeron en el pecado y nos arrastraron a la ruina, el hombre de suyo solamente le dice a Dios no. Y solamente cuando la gracia de Dios le toca y cuando ese hombre ha creído y ha recibido al Señor Jesucristo, es cuando puede decirle sí. Desgraciadamente también le decimos muchas veces no. Segundo, la Biblia nos dice que cada uno segará lo que siembre. Lo hemos leído ya, ¿no? En Gálatas y en versículos anteriores todavía lo dice más. El que siembra de su carne segará corrupción. El que siembra del espíritu segará cosa que es para la vida. De modo que miremos lo que sembramos, porque vamos a segar lo que sembramos. Vamos a segar. ¿Y cuántas personas no se dan cuenta de la importancia que tiene esto? Y con una indiferencia culpable están pecando. Bueno, esto no tiene importancia, esto no tiene importancia, esto no tiene importancia. Y luego viene lo que ciegas. Ay, yo no pensaba que esto tenía importancia. No lo pensabas, lo tenías que haber pensado antes, porque estás cegando lo que sembraste. Y si cada uno se da cuenta de esto, procurará sembrar para el bien, no sembrar para el mal. Sembrar para segar lo que es bueno. Tercero, cada uno dará cuenta de sí, fijaos bien, no de otro. El hombre está tan inclinado a juzgar que el mejor modo de excusarse del mal que hace es echárselo a otro. Como decía un escritor moderno, Gustave Thibon, francés, en su libro El pan de... Juzgando en tu prójimo no es más que una proyección de la parte de criminal que llevas dentro. Y hay una cosa psicológica muy notable. A veces hay quien se desgañita gritando, pero fíjate cómo se atrevió a matar, fíjate cómo se atrevió a robar. Y a lo mejor el que está gritando tanto es porque tiene que ocultar algo que tiene que ver con matar o con robar o con otras cosas. Así es. O pongamos cualquier otro mandamiento de Dios. ¿Cuántos gritan contra una chica o un chico o un hombre tal que ha tenido un desliz, como suele decirse? ¿Para cubrir el qué? El suyo. Pero cada uno tiene que dar cuenta de sí. Y sabiendo que cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de sí, tenemos ya dos cosas buenas. Primero, procurar que la cuenta que tengo que dar yo sea lo mejor posible. Y segundo, no querer juzgar al prójimo, porque en el juicio que hago contra el prójimo estoy aumentando mi propia cuenta mala, es decir, el déficit de mi cuenta. Si quiero que mi cuenta vaya subiendo, tengo que hacer las dos cosas. Procurar yo hacer el bien y segundo, no juzgar al prójimo en lo que haga. No juzgar al prójimo en lo que haga. Solamente estoy hablando de juicio personal. No estoy hablando de juicio eclesial ni de lo que los líderes de iglesia tienen que hacer al juzgar si una persona se ha comportado según el testimonio lo pide o no. Eso es otro cuento. Eso no tiene que ver aquí. Segunda de Corintios 5:10 es cuando se nos dice a los creyentes que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta delante del tribunal de Cristo de lo que haya hecho, mediante el cuerpo, ya sea bueno, ya sea ruin. No dice malo, la palabra para que dice malo en nuestras Biblias no es la palabra griega para decir malo, sino para decir ruin, podrido, una cosa que tiene por lo menos parte podrida, eso es lo que significa. Y finalmente, todo lo que el creyente haga y sufra por hacer el bien, tenedlo en cuenta bien, por hacer el bien, no por un infortunio casual o por su culpa propia, todo eso le tiene que servir de gozo. Yo os estaba citando antes de la primera de Pedro en los capítulos 3 y 4. Lo dice solamente, citaré alguno de los versículos, pero lo dice en muchos. Está diciendo en el versículo 13 del capítulo 3, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?
Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, podría haber dicho por una causa justa, bienaventurados sois. La palabra bienaventurados siempre quiere decir dichosos, dichosos, felices. Cuando Dios dice felices es verdadera felicidad, no cuando los hombres le dicen qué feliz es ese o qué dichoso es ese. ¿Por qué? Porque tiene mucho dinero. Eso no vale para Dios. Cuando Dios dice feliz, lo dice de veras. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, de los hombres que os hagan mal, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, es decir, respeto, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es lo que tiene que hacer. Y luego dice en el capítulo 4, los versículos 12, os voy a leer 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Los destinatarios de la carta estaban pasando por un mal tiempo. Estaban pasando por un mal tiempo, por persecución. Y dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es ninguna cosa extraña que nos sucedan estas cosas, sino gozaos. ¿Por qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Luego citaré un versículo que lo dice claramente. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, que es lo contrario de blasfemar. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y ahora está citando del Antiguo Testamento. Si el justo con dificultad se salva, con dificultad no quiere decir que es difícil la salvación para el creyente, no. Con dificultad quiere decir pasando por dificultades. El justo tiene que pasar por dificultades, no para la salvación primera, es decir, para la salvación eterna, sino para todo el proceso de la salvación en la vida, que comienza por la justificación, pero sigue con la santificación y terminará con la glorificación. Todo este proceso del creyente es mediante pruebas, porque probándolo Dios lo aquilata como al oro y hace que esté cada día más refinado y que valga más. Y dice, si el justo con dificultad se salva, es decir, pasando por pruebas o dificultades, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde se le encontrará? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. Ahí está. De modo que es así, y en Filipenses, en el capítulo 1 y el versículo 29, Pablo se atreve a decirles que han tenido un gran privilegio, no solamente por haber creído en Cristo, sino por padecer por Él. Han tenido un don, es un don que Dios les ha dado. Se os ha dado, no solamente el creer en Cristo, sino el padecer por Él. De modo que el padecer, en vez de ser una cosa que dé tristeza, tendría que darnos gozo, porque es un privilegio muy grande. Que yo, hijo de Dios, pueda padecer por aquel que padeció tanto por mí, ¿qué más debería yo creer? Cuando una persona ha hecho un regalo tremendo y hasta ha estado dispuesta a dar su vida por otra, ¿no estará esa otra persona dispuesta a hacer algo por la otra? Y yo voy a decir, no quiero hacer nada porque eso me es molesto, que te es molesto. Ponte en la cruz de Cristo y verás dónde está la molestia. Él se tomó una molestia tan grande y tú no te vas a molestar nada. Si te molestas por Él, eso es una gloria. Estás participando de los padecimientos de Cristo, dice Pedro. Y lo dice Pablo. Pablo, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 24,
dice que me gozo en las tribulaciones. ¿Y por qué? Estoy completando en mi carne lo que falta de las aflicciones de los padecimientos de Cristo por su iglesia, por su cuerpo, que es la iglesia. De modo que Pablo se presenta en Colosenses 1:24, completando de alguna manera los padecimientos de Cristo, participando en los padecimientos de Cristo. ¿Pero por qué? No es que Pablo piense que está añadiendo a los padecimientos de Cristo. Lo que Pablo sabe, porque está crucificado juntamente con Cristo, como lo dice él en Gálatas 2:20, sabe que el Cristo que vive en él es el que sufre en él. No es Pablo el que está añadiendo a las tribulaciones de Cristo, es Cristo mismo el que en los suyos cuando padecen por él está dentro, viviendo y sufriendo, completando lo que quedó consumado de una vez allí en el Calvario, pero tiene que ser aplicado hasta que haya una sola persona que pueda ser salva en este mundo para que la provisión que se hizo de salvación en el Calvario se extienda, se canalice, podríamos decir, y pueda llegar a todos, y que no se quede solamente allí en la cruz, que pueda llegar a todos. Esto lo sabía Pablo, pero Pedro dice que todos nosotros podemos ser igual y participar de estos sufrimientos, que son, ya he dicho, una purificación. Si recordamos lo que dice el propio Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y en el versículo 2 está hablando de que Él es la vid, nosotros los sarmientos, los pámpanos, mejor dicho, porque sarmiento es el pámpano muerto, pámpano es el sarmiento vivo. Y dice que un sarmiento, un pámpano que da fruto, lo poda para que dé más fruto. ¿Y qué es el podar? Si el sarmiento o si el pámpano tuviera conciencia racional como una persona, diría, pero qué daño me están haciendo. Pero que viene y temblaría de ver que venían para podar. Pero es para que dé más fruto. Y así nosotros cuando Dios nos hace esto, es que nos está podando para que demos más fruto. También nos está diciendo, en el sufrimiento que llevamos, que nuestra patria no es esta. Nuestra patria está arriba. ¿Recordáis cómo comienza en el libro del Eclesiastés, el capítulo 7, después de hablar del versículo 1, fabuloso, de que el nombre es mejor que cualquier buen perfume, y en el versículo 2 dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? Porque el que va a la casa del luto lo pondrá en su corazón. El que va a un funeral no tiene más remedio que pensar, a no ser que quiera distraerse con otras cosas. Un día me tocará a mí. Un día me tocará a mí y harán funeral para mí. Eso es serio, no es para reírse. Pero ir a la casa del banquete, con músicas y danzas, eso aparta el pensamiento del cielo. El funeral no lo aparta del cielo, lo lleva arriba. Es como si Dios te tocara un clarinazo de trompeta que te dijera, atento, esto ha sucedido cerca de ti, o un amigo, o quizá un familiar, un día te puede tocar a ti. Cuidado. Y, sobre todo, esta participación con los sufrimientos de Cristo. He dicho que iba a terminar con lo que comenzamos. Mirad, este problema del mal, y que yo he tenido que con el estudio que poner tantas cosas, el Señor Jesucristo lo explicó con una sencillez. Lo vais a ver. ¿Con qué sencillez explica el Señor Jesucristo este problema del mal? Y como tenemos algún tiempo, lo vamos a ver. Capítulo 13 de Lucas otra vez. Y versículos del 1 al 9. Ya veréis aquí. En este mismo tiempo, ¿cuál es este mismo tiempo? ¿Qué dice el versículo anterior? Está hablando de que una persona que tiene algo por lo cual otra persona le pueda acusar o incorrer,
que procure ponerse a bien con esa persona. Si le ha hecho daño a alguien, que se ponga a bien con esa persona. Cuando vayas al magistrado, versículo 58 del capítulo anterior, cuando vayas al magistrado con tu adversario es con el que te lleva a acusarte delante del tribunal. Procura en el camino arreglarte con él. Te conviene, porque si llegas al tribunal, quizá porque tiene razón, te arrastra al juez, el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Bueno, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. En este tiempo, ¿veis? Siempre en la Biblia hay que mirar el contexto. En este mismo tiempo en que se trata de pagarla, va a haber quien la van a pagar. Y Jesucristo va a explicar el problema. En este mismo tiempo estaban presentes allí algunos de Judea que, como todos pensaban que Cristo era Galileo, le iban a decir, mira cómo son tus paisanos, qué malo pasaron, qué malos tenían que ser. Unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. La Biblia no dice por qué, pero los historiadores dicen que muy probablemente fue porque Pilato sacó dinero del erario del templo para hacer un acueducto y que se sublevaron muchos diciendo que eso era un sacrilegio. Que sacar el dinero del templo para cosa que no fue de las cosas a que estaba destinado el dinero del templo, eso no se podía consentir. Y estos dijeron que no se consentía y se sublevaron. Y en el mismo templo a donde ellos habían bajado desde Galilea a ofrecer sacrificios, Pilato mandó a los soldados y los masacraron allí, de tal forma que la sangre, es una manera de decirlo, la sangre de ellos salpicó hasta el altar de los sacrificios de los holocaustos, como si dijéramos para mezclarse con las víctimas, de modo que los sacerdotes estaban ofreciendo en el altar de los holocaustos las víctimas y la sangre, extrayendo la sangre, y estos galileos son matados allí y la sangre salpica y se mezcla con la de los sacrificios. Y claro, le dicen a Jesucristo, ¿qué te parece? Esto es horroroso. ¡Qué hombre más terrible! ¡Qué hombre más terrible! Y Jesucristo les dice, os lo voy a poner más difícil. Os lo voy a poner más difícil. Ahora el ejemplo que os voy a poner no es de galileos, pobrecitos miserables, es de judíos como vosotros. Y judíos que estaban cumpliendo con su deber, porque estaban de vigías en la torre frente al muro para ver si viene el enemigo, cumpliendo con su deber. Y resulta que la torre se cayó y los mató. ¿Quién empujó a la torre? Responded. ¿Verdad que lo puso difícil, verdad? Mira que lo puso difícil, porque la torre no la pudo empujar más que Dios. Y si en el uno aquello no importaba, porque dice, no os digo, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Al terminar de decir, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿penséis que eran más culpables que todos los judíos, que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No os digo, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que como hemos dicho al principio de este estudio, Jesucristo traslada el problema del mal a donde está su origen, al pecado del hombre. Y si el hombre no se arrepiente, que no se queje de lo que pasa aquí o de lo que pasa allá, que se queje de lo que está pasando dentro. Y que si él no se arrepiente, las catástrofes que sucedan a su alrededor no le deben importar tanto como la catástrofe que se está urdiendo en su propio interior, y que si no corrige ese pecado que lleva en el corazón, tanto importa que las cosas del mundo vayan bien o mal, él lo va a pasar mal por toda la eternidad. Y ahora, fijaos bien, parece que viene la parábola esta, la parábola de la higuera estéril, y uno que estudie la palabra de Dios un poco superficialmente dice, bueno, esto es una añadidura que el Señor Jesucristo pone aquí, como en muchas ocasiones, ahora voy a pasar a hablar de otro asunto. ¿Qué va? Va a pasar a hablar de lo mismo.
y va a poner el remedio donde ha puesto antes el mal. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ahora viene una exhortación al arrepentimiento de la siguiente manera. Fijaos bien, porque aquí hay un trastrueque de personajes en el cual en realidad Jesucristo se está poniendo, aunque aquí no lo dice, haciendo el papel de viñador. Y el dueño de la finca es el padre. Pero aquí al padre, si lo transferimos con todos los detalles, no va a salir bien, porque el padre no quiere nuestro mal. Pero tiene que ponerlo así para que se vea a dónde va. Tenía un hombre, es el dueño, una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y desde luego estaba despreocupado de esto. Había puesto un viñador que le había salido muy fiel y por lo tanto se despreocupaba. Pero llegó un día, después de años, y dice, oye, le dice al viñador, mira que hace 3 años que vengo buscando fruto, venía una vez al año. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, oye, que no lo hallo, Córtala porque está inutilizando la tierra. No solamente no produce fruto, sino que impide que las demás plantas que tengo aquí, comenzando por la viña, no den tan buenas uvas como la darían porque se está chupando la savia. Es una higuera grande y es árbol, y está chupando por las raíces muchas de la savia de este suelo, me lo está inutilizando. Y claro, ¿cómo voy a esperar que salgan buenas uvas también? Y entonces el viñador le dice, se había encariñado con aquella higuera que él cuidaba, como con la viña que él cuidaba. Se había encariñado. Y fijaos lo que dice, Señor, perdónala también este año, perdónala. Le tengo tanto cariño, yo que la trabajo, le tengo tanto cariño, perdónala también este año. Mira, voy a acabar más alrededor. Y le voy a echar abono, estiércol dice al pie de la letra, le voy a echar abono del bueno. Y después de eso, mira, si da fruto no hay que hablar. Y si no, la cortarás tú, yo no la voy a cortar. ¿Veis? El amo le dice, córtala porque está inutilizando la tierra. Y el viñador, que no es el amo, le dice, la cortarás tú. Yo me voy, no quiero verla cortar. A mí me enternece este versículo. Me enternece porque veo al Señor Jesucristo delante del Padre cuando una persona está pecando y no se arrepiente y en vez de decir Dios me podría llevar en cualquier momento y ¿a dónde iré? Adelante y adelante. Y el Señor Jesucristo dice, no lo castigues todavía. No lo castigues todavía. Yo voy a hacer que oiga predicación. Yo voy a hacer que mi espíritu le punce un poco más para que se dé cuenta de su miserable situación, de su miserable condición. Perdónala un poco más, un poco más. Pero mira, si llega el momento en que es impenitente y resiste, la cortas tú, yo no. ¿Veis? La misericordia de Dios es tan grande que le duele el corazón cuando tiene que hacer justicia. Así termino como comenzamos. Pero hay del que se burla de la justicia de Dios y dice, va. O dice, ya veremos. Es muy pronto. Soy joven. Hay que gozar de la vida. ¿Cuándo se goza de la vida? Cuando se vuelve uno viejo. Y está pesado, si no puede moverse ya. No, hay que gozar de la vida cuando está uno joven. Sí, Dios quiere que goces de la vida, pero que goces de la vida según Él manda. Porque Él sabe que solamente gozando de la vida como Él manda, vas a gozar verdaderamente. Gozando como Él prohíbe, no. Ni siquiera desde el punto de vista humano vas a gozar. Porque el que no goza de la vida como Dios manda, se queda insatisfecho. Lo que Dios hace, satisface. Lo que el mundo hace, no satisface. Y el corazón del hombre es muy grande
para que cosas tan pequeñas lo puedan llenar. Solamente se llena con lo que Dios pone, porque Dios es infinito y nunca se agota en lo que pone dentro del corazón del hombre. Y por tanto yo querría que cada uno de nosotros dijéramos, a ver, ¿en qué forma estoy yo para dar fruto a Dios? Estoy en tal forma que ya sé que no me va a cortar para llevarme al infierno, pero el Señor Jesucristo no solamente dijo en Juan 15:2 que al que da fruto lo poda para que dé más fruto, sino que también dijo que al que no da fruto lo corta del todo. Lo corta del todo, no para llevarlo al infierno, pero lo limpia de esta vida. Se lo lleva. Ya sabemos que esto no es lo corriente, A veces pasa, también pasa muchas veces, que Dios se lleva de esta vida a una persona que es joven porque en esta juventud suya ha hecho como si llenara muchos espacios de tiempo. Y creo que todos habremos conocido personas que son jóvenes y dices, este chico tan joven y piensa como un anciano. ¿Qué experiencia parece que tiene en una edad tan corta? Y ya digo, algunas veces Dios dice, está maduro, me lo llevo. Pero otras veces no es por eso. Cuando el apóstol Pablo les está diciendo a los de Corinto, en el capítulo 11, algo que se suele leer en la mesa del Señor, en la cena del Señor, en el capítulo 11 y el versículo 30, que precisamente por no discernir el cuerpo de Cristo, muchos entre vosotros están gravemente enfermos y otros duermen, han muerto. Y si nos juzgáramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría. Pero cuando nos juzga, nos está educando para que no seamos condenados con el mundo. De modo que démosle gracias a Dios cuando nos poda y cuidemos que no tenga que cortarnos. Que cada uno de nosotros, con la mano en el pecho, le diga esta noche a Dios, Señor, yo no te he servido como debía, pero desde hoy te hago propósito firme de que en correspondencia con lo que tú has hecho por mí, yo voy a aprovechar todos los momentos de mi vida que resten para hacer el bien, para servirte, para tu gloria, para tu honor, para testimonio ante el mundo, para que el Evangelio de tu Hijo alcance hasta los confines de la tierra a cuantas más personas mejor. Que el Señor nos bendiga. Amén.